Jill se tomaba su tiempo para colocar las joyas en el estuche cuando la puerta de la calle se cerró de golpe. Roy había vuelto del trabajo. Miró el reloj. Eran las 11:30 de la noche. En los últimos 3 meses se había convertido en su hora habitual de regreso y casi había renunciado a esperar a su marido para cenar. Al principio de su vida juntos, ella siempre había cocinado para su llegada, pero muchas cosas habían cambiado en 23 años. Los pasos en las escaleras eran fuertes. Eso significaba que había sido un día ajetreado. Roy apareció en la puerta del dormitorio, aflojándose la corbata. Tenía la camisa irremediablemente arrugada y una mancha de rotulador negro en el puño. «Hola», sonrió Jill, sin apartar los ojos de su trabajo. «¿Tienes hambre?» Tomé un tentempié en la obra. Se quitó la corbata y la tiró en la silla. «Llevo todo el día de pie, y este nuevo capataz lleva 2 meses trabajando y no entiende las cosas básicas. He tenido que rehacer sus dibujos». Jill asintió, revisando cuidadosamente los broches. Mañana tenía que preparar el vestuario para una nueva producción y había que restaurar algunas joyas. Le encantaba esa parte del trabajo, devolver la vida a las cosas antiguas, hacerlas bellas de nuevo. «¿Qué tal el día?» Roy ya se había puesto la ropa de casa y se había hundido cansado en la cama. Estaba bien. El director ha aprobado los diseños del vestuario de El Jardín de los Cerezos. Ya podemos empezar a trabajar, dijo dando un portazo. Pero han recortado el presupuesto. Tendremos que apañarnos. «¿Por qué no añadimos uno propio?», sugirió Roy, estirándose. «No hace falta. Yo puedo encargarme. Todavía tengo parte del material de la última actuación». Se quedaron en silencio. El silencio no era incómodo, solo familiar, como un viejo sillón o una alfombra gastada en el salón. Jill se acercó a la ventana. Su casa estaba en una colina y desde allí se veía la ciudad, un halo de luces que se extendía hasta el horizonte. Hacía 23 años que habían comprado esta casa cuando ascendieron a Roy. Entonces pensaron que les esperaba algo especial. «Mañana hay una reunión importante». La voz de Roy sonaba apagada, casi dormida. «Quieren construir todo un complejo. Si todo sale bien, podemos pensar en unas vacaciones». «Eso estaría bien», dijo Jill, observando las luces de los coches que se arrastraban por la autopista. «No habíamos ido de vacaciones desde el verano pasado». Roy murmuró algo en respuesta y se calló. Jill se dio la vuelta. Ya estaba dormido, ni siquiera bajo las sábanas. Salió silenciosamente del dormitorio y cerró la puerta tras de sí. La cocina estaba fresca. Jill encendió la tetera y sacó una taza. La colección de tazas que habían empezado a coleccionar juntos, se traían una de cada viaje, la miraba desde el estante superior. La última había llegado hacía 2 años, después de su viaje a California. En el teléfono de la mesa sonó un mensaje. Era Marta, una figurinista de otro teatro que preguntaba si Jill tenía puños de encaje para una obra histórica. Jill se lo pensó. Al parecer, había una caja entera de encajes sobrantes de Jane Eyre en el almacén. Subió al primer piso, tratando de pisar suavemente. La respiración constante de Roy provenía del dormitorio. El armario olía a naftalina y a tela vieja. Jill pasó la mano por las cajas etiquetadas como otoño, invierno, encaje. Tenía su propio sistema de almacenamiento. También debe de haber unas esposas en alguna parte. Una carpeta cayó de la parte superior, esparciendo fotos por todo el suelo. Jill se agachó para recogerlas. En la foto superior, Roy y ella estaban en la puerta de su primera casa, un pequeño piso de alquiler en las afueras. Recordaba aquel día. Acababan de casarse, sin dinero pero felices. Roy trabajaba entonces como simple albañil y soñaba con construirse su propia casa algún día. Ahora tienen una casa, tienen un trabajo estable, comparten recuerdos y costumbres. ¿Dónde se habían metido los dos de la foto? Jill volvió a guardar las fotos en la carpeta. Mañana era día de trabajo, necesitaba al menos dormir un poco.
En la recepción de Construcciones Norton, Roy se fijó enseguida en ella. Una mujer alta con traje beige destacaba entre los demás visitantes. Estaba sentada con la pierna sobre el pie, leyendo una revista de papel satinado. Cuando la recepcionista la llamó, «Señorita Prescott, pase». La mujer se levantó y, sin mirar a su alrededor, se dirigió al despacho del director. 20 minutos más tarde, Ted, su director general, llamó a Roy a su despacho. «Te presento a Sylvia Prescott. Quiere reformar una mansión en Ocean Drive. Ya conoces el barrio». Ted le entregó a Roy una carpeta con documentos. «Te encargarás de su proyecto». Sylvia le tendió la mano para estrechársela. Su palma estaba fría y seca. «Espero una fructífera colaboración, señor Sandler. Puede llamarme Roy». Quedaron en verse en el lugar dentro de 2 días. La mansión era impresionante. Un edificio de estilo colonial de 3 plantas con vistas al océano. Un jardín descuidado descendía en terrazas hasta la playa. «Aquí hay que cambiarlo todo», señaló Sylvia por el amplio pasillo. «Las comunicaciones, la distribución, los acabados. Quiero una casa moderna, pero con historia. ¿Sabes a qué me refiero?». Roy lo sabía. Con los años había aprendido a leer a los clientes, sus deseos, sus miedos, sus ambiciones. Sylvia quería una casa de estatus que resaltara su posición social. «¿Cuánto tiempo se tarda en renovar?». «Unos 8 meses, si no hay sorpresas». «Siempre hay sorpresas», sonrió. «Lo sé, ya he reformado una casa en Santa Bárbara». Sylvia hablaba de su visión y Roy tomaba notas. En el futuro salón, se detuvo ante una ventana. «Tenemos que instalar ventanas panorámicas del suelo al techo aquí y quitar esas horribles molduras. Estuco hecho a mano, del año 1920. No me interesa la historia, señor Sandler. Me interesa el resultado». Esa tarde, repasando las notas, Roy calculó el alcance del trabajo. El proyecto prometía ser interesante y rentable. Jill cosía detrás de él. El zumbido de la máquina le mantenía concentrado. «¿Un nuevo pedido?», preguntó cuando Roy dejó los papeles a un lado. «Sí, una mansión en la costa. El cliente quiere una reforma completa». «Eso está bien». Jill enderezó la espalda. «Eso significa que estarás ocupada». Las semanas siguientes pasaron volando. Roy preparaba presupuestos, coordinaba el proyecto, seleccionaba contratistas. Sylvia resultó ser una clienta muy exigente. Se interesaba por todos los detalles y acudía a menudo a la obra. «¿Estás casado?», preguntó una vez cuando discutían la distribución de los baños. «Sí, 23 años». «Vaya», golpeó la mesa con el lápiz. «¿Y no te aburres?». Roy ignoró la pregunta. Volvieron a hablar del proyecto. Sylvia quería reorganizar la escalera, lo que exigía tomar algunas decisiones de diseño importantes. Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a Jill probándose trajes. Maniquíes con trajes históricos llenaban el salón. «Siento el desorden», le dijo, «pero me he hecho un pliegue en el dobladillo. Mañana lo llevaré todo al teatro. No pasa nada». Roy fue a la cocina. Había un recipiente con la cena en la nevera. «¿Cómo va la obra?». «El estreno es dentro de un mes. Es mucho trabajo». Cenaron en silencio. Jill estaba absorta en sus propios pensamientos, probablemente repasando detalles del vestuario en su cabeza. Roy pensaba en el proyecto. Tenían que encontrar un compromiso entre los deseos del cliente y las posibilidades técnicas. Al día siguiente, Sylvia llegó a la obra a las 7 de la mañana. Llevaba vaqueros y un jersey, un atuendo poco habitual en ella. «He pensado en ver cómo empieza la jornada laboral en la obra», explicó mientras le entregaba a Roy un vaso de café. «Azúcar para ti», recordé. Dieron una vuelta por la obra. Los trabajadores empezaban a llegar, el aire era fresco y agradable. Sylvia hizo muchas preguntas, inteligentes y directas. Estaba claro que sabía más de construcción de lo que había demostrado al principio. «Tenéis un buen equipo»,
dijo, cuando llegaron a la primera planta. Se nota que son profesionales. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos. Puedo sentirlo. Ya sabes, señor Sandler. Roy. Sabes, Roy, aprecio a la gente que se toma las cosas en serio. ¿Por qué no almorzamos hoy? Podemos discutir el proyecto en un ambiente informal. Roy quería decir que no. Tenía una cita con sus proveedores, pero Silvia ya le había dado la dirección y la hora. En casa, no quiso decirle nada de la comida. Jill iba al teatro. Mañana era la primera prueba de vestuario y estaba nerviosa. No me esperes para cenar, dijo haciendo apresuradamente la maleta. Puede que llegue tarde. Roy asintió. Últimamente no habían cenado mucho juntos. Trabajo, negocios, cansancio. Lo habitual entre personas casadas desde hacía mucho tiempo. El restaurante era acogedor, sin el bullicio habitual de los negocios. Silvia eligió una mesa al fondo del local, lejos de las ventanas. El camarero le trajo el menú y el vino que había pedido antes de que llegara Roy. Espero que te guste la comida italiana. Sirvió el vino en copas. La pasta de aquí es increíble. La conversación comenzó hablando del proyecto. Silvia quería cambiar la distribución de la primera planta. Poco a poco, la conversación se alejó de los temas de negocios. Habló de sus viajes, de su casa en Santa Bárbara y de sus planes de abrir una galería de arte. ¿Por qué elegiste la construcción?, preguntó cuando llegó el postre. Empecé de peón y luego estudié por la noche. Todo salió solo. Nada se hace solo, sacudió Silvia su copa. Detrás de cada éxito hay una historia. Roy llegó tarde a casa. Jill aún no había llegado. El teatro estaba en plena preparación del estreno. Sobre la mesa de la cocina había una nota. La cena está en la nevera. No se molestó en calentarla. Las reuniones de trabajo con Silvia se hicieron más frecuentes. Ella acudía a la obra casi todos los días y a menudo se quedaba para discutir los detalles. Una vez se sentaron a repasar los dibujos hasta el anochecer y ella trajo un termo de café y bocadillos. «Eres un hombre increíble, Roy», le dijo cuando salieron a la terraza a descansar. «Hablas con tanta pasión de tu trabajo. Me encanta lo que hago. Y sin embargo», se volvió hacia él. «¿Sabes lo que pienso? Que te mereces algo mejor». Su perfume olía a algo fresco y ligero. Se acercó demasiado para una conversación de negocios. Roy dio un paso atrás. «Tengo que irme. Mañana hay una reunión importante». En casa, Jill habló de los problemas con los trajes. El utilero se había equivocado con las tallas y había tenido que rehacerlos. Roy escuchaba con desgana, pensando en lo que se había quedado sin decir en la terraza. El siguiente encuentro con Silvia fue un día lluvioso. Había llamado para hablar de una entrega urgente de materiales. El restaurante estaba vacío, solo había una pareja de ancianos sentados en la mesa del fondo. «Me divorcié hace 3 años», dijo Silvia de repente. «Mi marido era un pesado. Todo estaba programado al minuto. Cuándo cenar, cuándo dormir, cuándo renovar. ¿Por qué me cuentas esto? Porque veo en tus ojos lo que yo vi en los míos. Cansado de la rutina». Le cubrió la mano con la suya. Roy no se apartó. El tiempo fluía de forma extraña. Las reuniones de trabajo se convertían en citas. Las conversaciones de negocios cambiaban a personales. Silvia sabía escuchar, hacer las preguntas correctas, encontrar las palabras adecuadas. Jill no parecía darse cuenta de nada. Desapareció en el teatro y en casa solo hablaba de la obra. O Roy dejó de escucharla. Su primer beso tuvo lugar en el salón inacabado. Silvia llegó por la tarde, los obreros ya se habían marchado. Se quedó de pie junto a la futura ventana, contemplando la puesta de sol. «A veces siento que llevo toda la vida esperando este momento». Roy se acercó. Ella se dio la vuelta y él la besó, suavemente, casi sin peso. Ella respondió con avidez, exigente. Luego hubo encuentros en su piso del centro de la ciudad,
Abrazos furtivos y apresurados, largas conversaciones por teléfono. Silvia hizo planes. Se marcharían, empezarían de nuevo, serían felices. Te mereces una vida de verdad, decía, sin compromisos, sin rutina. En casa, Roy intentaba comportarse como de costumbre. Jill sospechaba algo, lo notaba en su mirada, en las pausas de sus conversaciones, pero se mantuvo callada. Una noche preguntó, ¿cómo va el proyecto en Ocean Drive? Bien, pronto terminaremos la planta baja. ¿El cliente está contento? Bastante. Jill hizo una pausa, alisando la tela sobre la mesa. Has cambiado, Roy. ¿Por qué dices eso? Acabo de darme cuenta. No volvieron a hablar del tema. Roy se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Cenaba en casa cada vez con menos frecuencia. Silvia llenaba sus pensamientos, su tiempo, su vida. Podríamos irnos, dijo una vez. Empezar de nuevo, tú y yo. ¿A dónde? ¿Qué más da? Juntos. Ella lo besó y todo parecía simple y correcto. La antigua vida se desvaneció, se esfumó como un sueño. Aquella noche, al llegar a casa, Roy miró a Jill dormida durante largo rato. En la oscuridad, su cara le parecía desconocida, como si la viera por primera vez, o por última vez. Se acercaba el estreno de El jardín de los cerezos, y Jill casi se trasladó a la sala de vestuario. Aquí, entre los percheros de ropa y las cajas de atrezo, se sentía más tranquila que en casa. Marta, su ayudante, solo sacudía la cabeza al ver a su jefa trasnochar. Jill, cariño, ¿podemos dar por terminada la noche? Los actores ya se han ido. Tengo que terminar los puños para Ranevskaya y el cuello. Después de la prueba, Clarisa se quejó de que le pinchaba. Marta suspiró y le puso la taza de café delante. Estás un poco nerviosa últimamente. ¿Te pasa algo? Nada grave, solo mucho trabajo. El vestidor estaba en silencio. Solo se oía el crujido de la tela bajo la aguja. A Jill le encantaban esas horas de la noche, cuando podía trabajar en paz, sin distracciones. Los actores, el director y el equipo de iluminación exigían su atención durante el día. Al anochecer, el teatro se calmaba y ella se quedaba sola con el vestuario. Su teléfono vibró. Un mensaje de Roy. Estoy retrasado en las instalaciones. Jill apartó el teléfono sin contestar. Esos mensajes se habían convertido en rutina. Al día siguiente, era el ensayo general. Los actores estaban nerviosos. El director gritaba. El equipo de iluminación se enredaba con los focos. Jill corría de un camerino a otro, ajustando los trajes. Señorita Sandler, la llamaba Paul, el intérprete del papel de Lopakhin. Mi chaleco está roto por la costura. Voy a echarle un vistazo. Sacó un costurero que siempre llevaba consigo durante los ensayos. Paul aguantó pacientemente mientras ella cosía. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó. Hace tiempo que no veo a Roy en nuestras obras. Está ocupado. Un gran proyecto. Ah, dijo Paul. Sí, bueno, el trabajo es importante. Aquella noche Marta la convenció para ir al bar de enfrente. Se sentaron en la mesa del fondo y pidieron vino. ¿Te acuerdas de Steve, el del departamento de iluminación? Marta dio un sorbo a su copa. Se divorció de su mujer. Dice que lo dejó por un entrenador físico. ¿Y qué? Nada. Solo contaba las noticias de la ciudad. Jill sonrió. ¿Estás insinuando algo? ¿Yo? No, solo charlábamos. Jill llegó a casa a medianoche. Roy no estaba. Se había vuelto a retrasar en la obra. Subió al dormitorio y preparó la cama. En la mesilla de noche estaba el libro que había estado leyendo las últimas semanas, una novela policíaca cuyo argumento ya había olvidado. Por la mañana había encontrado en el buzón una invitación para una exposición en la Galería Municipal. El teatro colaboraba con artistas locales. Por lo general, no acudía a tales eventos, pero hoy algo la empujó a aceptar la invitación. La exposición era interesante. Un joven artista pintaba paisajes urbanos.
Jill caminó despacio de cuadro en cuadro, mirando las calles familiares, inusualmente vacías y silenciosas en los lienzos. ¿Te gusta?, preguntó alguien cerca de ella. Se dio la vuelta. Un hombre alto con gafas estaba mirando el mismo cuadro. Sí, una vista inusual de la ciudad. Mark Holder, se presentó. Soy el comisario de la exposición. Se pusieron a hablar. Mark resultó ser un interlocutor agradable. Hablaba de arte, bromeaba, escuchaba con atención. Cuando le propuso tomar un café en la cafetería de enfrente, Jill aceptó. ¿Trabajas en el teatro?, preguntó cuando estuvieron sentados a la mesa. He visto algunas de sus producciones. El vestuario siempre es increíble. Sí, gracias. Es mi trabajo. No, es más que un trabajo, es arte. Hablaron durante 2 horas. Mark habló de sus proyectos, preguntó sobre teatro, sobre vestuario, sobre sus artistas favoritos. Ni una sola vez le preguntó por su familia, y Jill lo agradeció. Aquella tarde se quedó en la sala de vestuario más tiempo de lo habitual, revisando telas, haciendo bocetos, pensando en su conversación con Mark. Él le recordó por qué amaba su trabajo. Era un lugar donde crear nuevos mundos, nuevas historias. Sonó el teléfono. Roy. Roy. ¿Dónde estás? Es tarde. En el teatro. Estoy trabajando. Oh, está bien. Se fue. Jill miró el traje inacabado. Mañana era el estreno. Tenía que terminarlo. El teatro vacío estaba en silencio. Solo se oía el goteo del agua en alguna parte. Encendió la lámpara de mesa y sacó una aguja. En esas horas se sentía casi feliz, casi libre, casi completa. Silvia alquiló un piso cerca de la obra. Era espacioso, con vistas al mar y un mobiliario mínimo, con lo estrictamente necesario. Roy se quedaba allí cada vez más a menudo después de las reuniones de trabajo. ¿Pedimos para cenar? Silvia hojeó el menú de comida a domicilio en su teléfono. ¿O salimos? Mejor nos quedamos aquí. Sonrió y guardó el teléfono. Se acercó a la ventana y se arregló un mechón de pelo, un gesto descuidado que le dejó sin aliento. ¿Sabes lo que estoy pensando? Deberíamos irnos juntos, solos tú y yo. ¿A dónde? A algún sitio donde nadie nos conozca, donde no tengamos que escondernos. Roy se quedó en silencio, mirando por la ventana la puesta de sol. Silvia se acercó y lo abrazó por detrás. ¿Qué te retiene aquí? ¿Un trabajo? ¿Tienes experiencia suficiente para encontrar un proyecto en cualquier ciudad? ¿Una esposa? Hace mucho tiempo que sois desconocidos. Ella tenía razón. Él y Jill se habían convertido en extraños. En casa se sentía como un invitado, un transeúnte cualquiera. Apenas hablaban, solo frases cortas sobre las pequeñas cosas de la vida. La semana que viene me voy de vacaciones, dijo Silvia. ¿Vamos a Hawái? Solo unos días. No lo sé. Tendré que pensármelo. ¿Qué hay que pensar? Ella le dio la vuelta. Nos merecemos un poco de felicidad. Comieron comida tailandesa, sentados en el suelo junto a la ventana panorámica. Silvia hablaba de los lugares que quería visitar, hacía planes. Podía soñar maravillosamente, hasta el punto de que las ideas más locas parecían reales. Imagina que te levantas por la mañana, sales a la terraza y allí está el océano, sin preocupaciones, sin obligaciones, solo nosotros dos. Roy se lo imaginó. La imagen era tentadora, sobre todo ahora, cuando llovía al otro lado de la ventana y le esperaba otro día de trabajo. Llegó tarde a casa. Jill estaba despierta, sentada en el salón con su portátil tecleando algo. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó sin levantar la vista. Bien, cansada. Ya me había dado cuenta. Había algo en su voz, ni reproche ni resentimiento, solo una afirmación de hecho. Roy subió al dormitorio, sin ganas de continuar la conversación. Al día siguiente, Silvia llegó a la obra con un vestido nuevo, azul oscuro, que realzaba su figura. Los obreros la miraron furtivamente, susurrando. ¿Vamos a comer?, preguntó ella. He reservado mesa en el nuevo restaurante.
Durante la comida puso un sobre la mesa. ¿Qué es esto? Billetes para Hawái. Para la semana que viene. Lo he organizado todo. Roy abrió el sobre. 2 billetes en clase preferente. Una reserva de hotel en Maui. Silvia, no digas nada. Di que sí. Ella le lanzó una mirada que le hizo imposible decir que no. Él no quería negarse. Esa noche estaban de vuelta en su piso. Silvia abrió el vino y puso música. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Le pasó el dedo por la mejilla. Eres auténtico. No intentas parecer otra persona. ¿Lo eres? ¿Eres real? Conmigo puedes estar seguro. Siempre digo lo que pienso. Ella lo besó y sus pensamientos se volvieron confusos. La realidad fuera de este piso parecía lejana y sin importancia. Pediré el divorcio, dijo de repente, cuando vuelva de Hawái. Silvia se quedó helada. ¿Estás segura? Sí. Deja de fingir. Sonrió, triunfante, feliz. Le abrazó con más fuerza. Seremos felices, ya lo verás. Haremos que funcione. Roy asintió. En aquel momento creyó cada una de sus palabras. Los días siguientes pasaron como un borrón. Trabajaba, salía con Silvia, volvía a casa. Jill parecía sospechar algo, parecía extraña, pero no decía nada. Quizá ella también estaba cansada de fingir. La víspera de su partida, Silvia envió un mensaje. Mañana empieza nuestra nueva vida. Roy lo borró enseguida, una costumbre desarrollada en los últimos meses. Por la noche se quedaba despierto escuchando la respiración constante de Jill. 23 años es toda una vida, pero a veces hay que tener el valor de cambiar las cosas. Roy dejó de cenar en casa los martes y los jueves. Supuestamente había reuniones nocturnas con contratistas. Jill no preguntó si era cierto o no. Siguió cocinando para 2, metiendo la porción que no había tocado en un recipiente y guardándola en la nevera. Sus fines de semana juntos también habían cambiado. Solían salir mucho por la ciudad, a ver películas nuevas, a visitar su librería favorita, a comer en el pequeño restaurante italiano de la esquina de la Quinta Avenida. Ahora Roy se quedaba en casa cada vez más a menudo, diciendo que estaba cansado, que tenía que trabajar en unos documentos, que le dolía la cabeza. Una mañana, Jill encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un caro restaurante del centro. Devolvió el cheque y no dijo nada. Roy empezó a mirar el teléfono más a menudo, furtivamente, pensando que su mujer no se daría cuenta. Respondía a los mensajes en la ducha, salía al balcón para hablar. Cuando Jill entraba en la habitación, interrumpía inmediatamente la conversación. También empezó a sentir algo distinto por su ropa. Encargó varios trajes nuevos, compró gemelos caros. Todas las mañanas se afeitaba con cuidado y pasaba mucho tiempo eligiendo la corbata. En el cuarto de baño apareció un perfume desconocido. Apenas hablaron durante el desayuno. Roy bebía su café apresuradamente, hojeando el correo en su teléfono. Jill untaba mermelada en su tostada, fingiendo no darse cuenta de su prisa. ¿Vas a estrenar esta noche?, le preguntó una mañana. No, el estreno fue hace una semana. ¿Se te ha olvidado? Ah, claro. Lo siento, he estado muy ocupada con el trabajo. Empezó a olvidar cosas como cumpleaños de amigos comunes, planes de fin de semana, arreglos con reparadores. Era como si su antigua vida se borrara lentamente de su memoria. Sus amigos también notaron el cambio. Cuando se reunían, cada vez con menos frecuencia, Roy estaba distraído, salía a menudo a fumar, aunque hacía años que lo había dejado. Hablaba poco, respondiendo en broma a preguntas sobre su trabajo. Había un segundo despertador en su dormitorio. Roy se levantaba antes y se iba antes de que Jill se levantara. Por la noche volvía tarde, cuando ella ya se había acostado. Una vez no volvió a casa por la noche, sino que llamó para decir que llegaría tarde a la obra, controlando el turno de noche. Jill se quedó despierta, escuchando el tic-tac del reloj. Por la mañana su almohada estaba intacta.
Cada vez pasaba más tardes en su despacho, sentado frente al ordenador, cerrado por dentro. De allí salía una voz apagada. Hablaba con alguien, a veces se reía. También empezó a gastar el dinero de otra manera. Antes siempre hablaban de las grandes compras. Ahora Roy se limitaba a sacar de su cuenta lo que necesitaba. En su cartera aparecían cheques de joyerías. Nunca le regalaba joyas a Jill. En el armario, entre sus camisas, Jill encontró un pañuelo desconocido, fino, de seda, con un ligero aroma floral. La deslizó con cuidado en el fondo de la estantería. Sus conversaciones se volvieron cortas, de negocios, qué comprar, a quién llamar, cuándo pagar los servicios. Ya no hablaban de libros, películas o noticias, no compartían planes ni sueños. En el cuarto de baño apareció un segundo cepillo de dientes, rojo, nuevo. Una semana después ya no estaba. Roy dejó de mirar a Jill a los ojos. Cuando ella le contaba algo, él asentía distraído, pensando en algo propio. No se fijó en el nuevo peinado, el nuevo vestido, los nuevos zapatos. Sus cosas fueron desapareciendo poco a poco de la casa. Primero su taza favorita, luego un viejo jersey, después los libros de la mesilla de noche. Era como si se estuviera preparando para algo, despejando espacio. En su agenda aparecían días vacíos, sin citas, sin llamadas, sin notas. Antes siempre anotaba sus planes, ahora dejaba manchas blancas. Una noche se quedó largo rato mirando la ciudad desde la ventana del salón. Jill observó su espalda y pensó que no reconocía a aquel hombre, su forma de andar, sus gestos, su silencio. Él se volvió, la miró e inmediatamente apartó la vista. Subió al dormitorio sin decir palabra. Al día siguiente olvidó su aniversario, por primera vez en 23 años. El desfile de disfraces para el estreno había sido un salvavidas. Jill pasaba cada vez más tiempo en el teatro, arreglando los objetos expuestos, firmando carteles, asesorando a los guías turísticos. Se sentía más a gusto en el vestíbulo vacío, entre los maniquíes con trajes históricos, que en casa. Marta se asomó a la tienda de disfraces con 2 vasos de café. Vi las luces. Sabía que estabas aquí. Tengo que terminar de describir los objetos expuestos. ¿Las 3 de la mañana? Jill se encogió de hombros y aceptó el vaso. Marta se sentó en el borde de la mesa. ¿Sabes lo que pienso? Deberías tomarte el día libre, salir, alejarte de todo. Tengo demasiado trabajo. El trabajo no va a ninguna parte, pero el trabajo era lo que la mantenía a flote. Mientras tenía las manos ocupadas, cosiendo trajes, colocando accesorios, escribiendo etiquetas, no le venían a la cabeza pensamientos innecesarios. Al día siguiente, un equipo de rodaje vino al teatro para hacer un reportaje sobre el espectáculo. Jill habló de los trajes, de la historia de su creación, de las sutilezas de trabajar con distintos materiales. Hablaba con pasión y profesionalidad. Solo en casa, viendo la grabación, se dio cuenta de lo cansada que parecía. Roy no vio el reportaje, dijo que estaba ocupado. Sin embargo, ella no esperaba otra cosa. El director le ofreció encargarse de un nuevo proyecto, el vestuario de un musical. Un trabajo complejo, muchos personajes, plazos ajustados. Jill aceptó sin dudarlo. Ahora era la primera en llegar al teatro y la última en marcharse. Leía libros de referencia histórica, hacía bocetos, se reunía con proveedores de telas. Solo volvía a casa para cambiarse de ropa y dormir unas horas. A veces la llamaba Mark, de la Galería de Arte, para invitarla a exposiciones o tomar un café. Jill siempre se negaba, alegando su apretada agenda. Él no insistía, pero seguía llamando. Los actores notaron el cambio en su comportamiento. Antes, solía quedarse después de los ensayos para charlar, comentar la obra, reírse de los cuentos teatrales. Ahora iba directamente a la sala de vestuario. Se encerraba allí con bocetos y patrones. Una noche encontró en el bolsillo de su abrigo una vieja fotografía de ella y Roy de vacaciones, sonriendo a la cámara.
No recordaba cuándo la había puesto allí. La foto fue a parar a la papelera de reciclaje. El nuevo proyecto requería mucha atención. Jill se sumergió en el estudio de la moda de distintas épocas, buscando soluciones inusuales, experimentando con materiales. Por la noche soñaba con trajes, telas voladoras, estampados intrincados, colores brillantes. Apenas cocinaba en casa, no tenía tiempo ni ganas. En la nevera había recipientes con comida del restaurante que nadie tocaba. El director del teatro se dio cuenta de su entusiasmo y le ofreció el puesto de diseñadora jefe de vestuario. Significaba más trabajo, más responsabilidad, más tiempo en el teatro. Jill aceptó. Empezó a dejar una muda de ropa, maquillaje y cepillo de dientes en la sala de vestuario. Marta la observó con preocupación, pero guardó silencio. Para su aniversario de boda, Jill se quedó en el teatro. Había que rediseñar urgentemente un traje para la protagonista. El teléfono estaba en silencio. Roy tampoco se había acordado de la fecha. El trabajo llenaba todo el espacio de su vida. Dejó de notar la casa vacía, la cama fría, el silencio por las tardes. El vestuario, los bocetos, el montaje, era real, no podía traicionar. En el teatro empezaron a llamarla nuestra workaholichka. No le importaba. Mejor eso que miradas de lástima y preguntas cautelosas. El nuevo musical iba a ser su triunfo. Vestuario complejo, soluciones insólitas, ideas audaces. Trabajaba como una obsesa, olvidándose de comer y dormir. Martha aún le llevaba café por la noche. A veces se sentaban en silencio en la sala de vestuario mirando los trajes terminados. Su amiga no hacía preguntas, y por eso Jill estaba especialmente agradecida. Silvia extendió folletos de hoteles sobre la mesa. Roy miró las brillantes fotos. Arena blanca, palmeras, el vasto océano. «Este es el que más me gusta», dijo dando golpecitos con el dedo en la página. Villas junto al mar, playa privada, sin turistas. Caro, vamos, podemos permitírnoslo. Silvia ya lo había planeado todo al detalle. Los traslados al aeropuerto, los horarios de las excursiones, las cenas en los mejores restaurantes de la isla. Sabía cómo organizar estas cosas, estaba acostumbrada a conseguir lo mejor. Tengo que hacer un reintegro. Roy miró los números de la libreta. Una suma importante. Sácala del presupuesto familiar. También es tu dinero. Por la tarde, Roy se sentó ante el ordenador durante largo rato comprobando las cuentas bancarias. A Jill nunca le habían interesado las finanzas. Confiaba plenamente en él. Escribió algunas cifras en un bloc de notas, comprobó el acceso a la banca online. En el trabajo, empezó a preparar el papeleo. Había varias cuentas en el sistema corporativo a las que tenía acceso. Los números eran confusos, los nombres de las cuentas eran similares. Su pasaporte estaba en el cajón superior de su escritorio, nuevo, recién obtenido. Roy lo sacó y pasó el dedo por las páginas en blanco. Pronto lo sellaría aquí. Su primer viaje al extranjero en 5 años. Silvia había enviado un mensaje. Había encontrado otro hotel, incluso mejor que el anterior. No contestó inmediatamente. Tenía que comprobar el saldo de una de sus cuentas. En casa, Roy empezó a hacer la maleta discretamente. Una camisa, una corbata cada vez. Puso en su maletín documentos que podrían serle útiles. Jill no entraba en su despacho, casi nunca estaba en casa. ¿No deberíamos pedir el divorcio antes de irnos?, le preguntó a Silvia. No, mejor después. Lo haremos limpiamente, a través de abogados. Tenía razón, así sería más fácil. Sin explicaciones, sin escenas. Solo una carta de un abogado y los papeles para firmar. Roy buscó en Internet información sobre divorcios, disputas por la propiedad, división de bienes. Guardó los enlaces que necesitaba, anotó los números de teléfono de los abogados. Silvia ya se había comprado un bañador nuevo, azul oscuro como sus ojos. Le enseñó fotos de playas, le habló de las atracciones locales.
Él escuchaba sin entusiasmo, pensando en las cifras de los extractos bancarios. En el trabajo empezó a transmitir cosas discretamente, poco a poco. Daba instrucciones a sus subordinados, redactaba manuales, ordenaba la documentación. Todas las noches, Roy revisaba las cuentas, familiares, de empresa, personales. Los números se desdibujaban ante sus ojos. Los nombres de las cuentas eran confusos. Anotaba los datos en un cuaderno, los comprobaba, los recalculaba. Silvia había enviado una foto de una playa al atardecer. Llegaremos pronto. Roy miró su reloj. Unos días más y todo cambiaría. Los documentos se amontonaban en su despacho. Declaraciones, contratos, copias de su pasaporte. Los apiló ordenadamente en una carpeta comprobando cada dígito. Por la noche, al llegar a casa, Roy sacó viejas fotografías de la caja fuerte. Su boda y la de Jill, su primera casa, sus viajes juntos. Las metía en un sobre y las guardaba en el cajón más alejado de su escritorio. Silvia telefoneaba todas las noches para hablar de los detalles del viaje y hacer planes para el futuro. Él escuchaba su voz y pensaba en las cuentas, las cifras, los documentos. En el banco le conocían. A menudo hacía transacciones por trabajo. Nadie se extrañaría de una gran retirada. Nadie haría preguntas innecesarias. Casi nunca venía a casa, solo a pasar la noche. Jill también desaparecía para ir al teatro. Apenas se veían, no hablaban. Así era más fácil. Silvia ya había hecho las maletas. No queda mucho. Roy asintió, mirando la pantalla del ordenador con la banca online abierta. Había pasado su último día de trabajo antes de marcharse haciendo papeleo, comprobando cuentas, anotando cifras, conciliando documentos. Todo tenía que estar perfecto. Por la tarde, se quedó sentado en el coche frente a la casa durante largo rato, dudando si subir o no. Mañana todo cambiaría. Mañana empezaría una nueva vida. En el dormitorio, Jill ya dormía. Roy recogió tranquilamente sus cosas. Lo esencial, todo lo demás podía comprarse en la localidad. Los billetes estaban en el bolsillo interior de su chaqueta. Por la mañana iría al banco. Luego al aeropuerto. Después, la libertad. Silvia repasó por enésima vez los papeles del billete que había comprado. Todo tenía que estar impecable. Nunca confiaba en el azar, pensaba cada paso de antemano. Había alquilado el piso hasta final de mes. Tenía que recoger sus cosas y hacer los trámites. Ya tenía las maletas preparadas en el vestidor y una carpeta con documentos sobre la mesa del recibidor. Las obras de Ocean Drive estaban llegando a su fin. Silvia ya no iba por allí. No había motivo para hacerlo. Los obreros estaban terminando la planta baja y los capataces informaban directamente a Roy. Desde la ventana de su piso podía ver el océano, una banda oscura en el horizonte. A menudo se quedaba junto a la ventana, imaginando otras costas, otras olas. Hawái sería el lugar perfecto para empezar, lo bastante lejos de su vida anterior. Roy llamó al anochecer con voz agitada, hablando deprisa. Algo sobre facturas, sobre el banco, sobre papeleo. Ella escuchó a medias. No le interesaban los detalles. «Todo saldrá bien», dijo. «Haz lo que acordamos». En la cama del dormitorio había un vestido nuevo para su primera cena en la isla. Se imaginó entrando en el restaurante con Roy del brazo, todos mirándoles. Por la noche, llegó un mensajero para entregar las últimas compras de la tienda online. Sandalias nuevas, bolsa de playa, gafas de sol. Silvia colocó las cosas ordenadamente en sus maletas. Mañana Roy sacaría el dinero. Pasado mañana volarían. Y entonces empezaría la vida de verdad, sin mirar atrás, sin las reglas de los demás. El teléfono sonó de nuevo. Roy. Ella no contestó de inmediato, lo dejó sufrir. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Claro que lo estoy. Siempre consigo lo que quiero. En el baño preparó una bolsa de cosméticos, solo lo esencial. El resto podía comprarse en la ciudad.
Sacó un bañador nuevo del armario y pasó la mano por el suave tejido. Ya vendería la mansión de Ocean Drive más adelante, cuando las cosas se calmaran. Los inmuebles de aquel barrio siempre se revalorizaban. El dinero le serviría para una nueva vida. Roy volvió a llamar a medianoche para hablar de algunas dudas, algunos temores. Ella le cortó. Cariño, ya está decidido, haz lo que acordamos. Por la noche no durmió, se quedó mirando al techo, imaginando su futuro. Un nuevo hogar, nuevos amigos, nuevas oportunidades. Roy sería feliz, ella le haría feliz. Por la mañana llegó la manicura, Silvia siempre se cuidaba. Mientras el maestro le arreglaba las uñas, ella miraba fotos del hotel. Playa privada, spa, restaurantes de alta cocina, justo como a ella le gustaba. Roy le envió un mensaje de camino al banco. Ella no contestó, no había necesidad de distraerle, que se concentrara en lo importante. El interfono sonó en el pasillo, una entrega de flores. No subió, las flores tendrían que esperar. Ahora era más importante terminar de empaquetar. Volvió a sonar el teléfono, esta vez el de la inmobiliaria. Ya estaban enseñando el piso a los nuevos inquilinos. Silvia enumeró sus necesidades. Todo tenía que estar resuelto antes de marcharse. En el dormitorio revisó las maletas por última vez. Todo estaba listo, solo quedaba esperar la llamada de Roy. Le llamaría cuando todo estuviera listo. Aún podía ver el océano desde la ventana. En algún lugar, más allá del horizonte, les esperaba una nueva vida. Quedaba un último paso por dar. El reloj indicaba que era casi mediodía. Pronto llamaría Roy. El dinero estaba retirado, los billetes comprados, no había vuelta atrás. Silvia sonrió a su reflejo en el espejo. Siempre sabía lo que quería, y siempre lo conseguía. Roy estaba en la cola del cajero del banco, mirando el reloj. El avión salía dentro de 5 horas, tenía que llegar a tiempo. Su maletín contenía sus documentos. Los había revisado 3 veces antes de salir de casa. La cola avanza lentamente. Una anciana contaba el cambio. Una joven madre rellenaba unos formularios. Un empleado con traje gris no encontraba el recibo correcto. El teléfono vibró. Silvia había enviado una foto desde el taxi. De camino al aeropuerto, esperándote. Roy agarró el teléfono con más fuerza. Por fin era su turno. La cajera, una chica joven y bien maquillada, le dio la bienvenida con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle? Roy sacó sus documentos y dio su número de cuenta. La chica dio unos golpecitos en el teclado, comprobando los datos. Bien, todo está en orden. ¿Cuánto quiere retirar? 3 millones de dólares. Ni siquiera pestañeó, al parecer estaba acostumbrada a las grandes sumas. Comprobó su pasaporte, hizo una llamada telefónica, volvió a pulsar las teclas. Espere unos minutos, por favor. Roy se sentó en el sofá de la sala de espera. El teléfono volvió a vibrar. Silvia había enviado una foto de la terminal del aeropuerto. 15 minutos después, todo estaba listo. El dinero se transfirió a la cuenta indicada, más fácil que llevarlo en efectivo. Roy firmó los documentos, dio las gracias al cajero y salió. En el taxi, marcó el número de Silvia. Ya está, voy de camino a tu casa. En el aeropuerto, ella le esperaba en el mostrador de facturación, con un vestido nuevo y una maleta pequeña. Le besó delante de todos, sin esconderse. Por fin, la facturación, el control de pasaportes, la sala de espera, todo pasó como un borrón. En el avión, Silvia pidió champán. Por una nueva vida. Roy sonrió, mirando por el ojo de buey. La ciudad se iba haciendo cada vez más pequeña, convirtiéndose en un amasijo de luces. El vuelo había durado casi 10 horas. Silvia dormía, apoyando la cabeza en su hombro. Roy miraba una película sin absorber la trama. En el aeropuerto de Honolulu les esperaba un conductor con un cartel. Silvia lo había organizado todo con antelación. El todoterreno negro salió suavemente de la entrada. «Mira», señaló por la ventanilla.
Este es nuestro paraíso. Palmeras, arena blanca, agua turquesa, como en el folleto publicitario. El coche giró hacia el hotel, un edificio encalado junto al océano. En la habitación les esperaban fruta y champán. Silvia fue directa al balcón para fotografiar la puesta de sol. No puedo creer que estemos aquí. Roy se asomó a la ventana y miró las olas. En algún lugar, al otro lado del océano, quedaba su antigua vida. Los primeros días pasaron volando. La playa, los restaurantes, las excursiones por la isla. Silvia quería tener tiempo para todo: hacer surf, bucear, pedir masajes en el centro de spa del hotel. Por la noche cenaban en un restaurante de la playa. Silvia llevaba un vestido nuevo cada día. Había traído una maleta llena de ropa. Pedía vinos caros, platos exóticos y postres. ¿Estás contenta?, le preguntó, mirándole a través de la mesa. Roy asintió. Se sentía feliz, o casi. A veces tenía insomnio por la noche, pero se le pasaría. Debería pasar. Al cuarto día, Silvia le sugirió que llamara a Jill. Era hora de decirle la verdad, que supiera que me habías elegido a mí. Le tendió el teléfono. Roy dudó, mirando el número familiar. Vamos. Silvia le apretó la mano. Tienes que hacerlo. El sol del mediodía inundaba la terraza del restaurante. Silvia picoteaba su ensalada con el tenedor y miraba a Roy. Él jugueteaba con su teléfono, armándose de valor. Vamos, le empujó la copa de vino. Toma un trago para armarte de valor. Roy bebió un sorbo de vino. Se sabía de memoria el número de Jill, el mismo desde hacía 23 años. 3 pitidos. 4. Al quinto, ella descolgó. Hola, Jill, soy yo. Silencio. Estoy en Hawái, con otra mujer. Roy esperaba gritos, lágrimas, recriminaciones, pero el teléfono estaba en silencio, solo el crujido del papel de fondo. Probablemente esté en el teatro. He retirado dinero de nuestra cuenta, continuó. 3 millones. Y los papeles del divorcio están en camino. Jill se rió. No se puso histérica ni se enfadó. Solo se rió como si hubiera oído un buen chiste. Comprueba tu extracto bancario, cariño. Algo en su voz lo dejó helado. Abrió la aplicación bancaria, encontró la última transacción. El número de cuenta. Se quedó mirando los números sin creer lo que veían sus ojos. No era su cuenta familiar, era una cuenta corporativa, la que recibía anticipos por obras. Silvia notó el cambio en su rostro. ¿Qué ha pasado? Roy no contestó. Su mente daba vueltas a números, nombres de cuentas, números de contratos. ¿Cómo había podido confundirlos? ¿Cómo no lo había comprobado? Te enviaré un extracto. La voz de Jill sonaba casi alegre. Para que entiendas mejor la situación. Un minuto después llegó el mensaje. Roy abrió el documento y todo encajó en su sitio. 3 millones que había retirado de la cuenta de la empresa. Dinero de clientes, anticipos para futuros proyectos. «Sabes», dijo Jill en voz baja, «siempre he dicho que deberías tener más cuidado con los documentos». Silvia le tocó el brazo. «Cariño, ¿qué te pasa?» Es la cuenta equivocada. ¿Qué quieres decir?» Roy se quedó mirando la pantalla del teléfono. Los números se desdibujaban ante sus ojos. «Saqué dinero de la cuenta de la empresa, no de nuestra cuenta familiar». Silvia se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Y ahora qué? Ahora, la voz de Jill sonaba casi cariñosa. Vas a tener que explicar a la dirección a dónde fue a parar el dinero de los clientes. Roy guardó silencio. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, números de cuenta, anticipos, nombres de clientes. Siempre supe que eras capaz de hacer estupideces, dijo Jill, pero no creía que fueras tan estúpido. Silvia se levantó de la mesa. Tengo que hacer una llamada. Se alejó dejando la copa de vino sin terminar. Roy la miró fijamente, pero no se movió. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó por teléfono. No lo sé, suspiró Jill. Depende de ti. Puedes devolver el dinero ahora, quizá te salgas con la tuya, o puedes quedarte en Hawái.
tomar el sol, nadar, gastar el dinero de otros. Roy no hablaba. En algún lugar a lo lejos, el oleaje rompía, sonaba música, los turistas reían. «¿Sabes?», volvió a hablar Jill, «me alegro de que hayas llamado. Ahora sé con certeza que soy la indicada para ti». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que siempre has sido miope». Se apagó. Roy se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Un camarero se acercó a la mesa. «¿Quiere algo más?». «No, la cuenta, por favor». Silvia volvió 20 minutos después. Se sentó enfrente, sacó su pintalabios y se lo puso. «Reservé un billete a casa. Para mañana». «¿Qué?». «Cariño», sonrió. «No creerás que voy a quedarme aquí con un hombre que no sabe distinguir entre una cuenta personal y una corporativa, ¿verdad?». Roy la miró. Hermosa, segura, extraterrestre. «Pero estábamos planeando...». «Los planes cambian». Se levantó. «Adiós. Y buena suerte explicándoselo a tus jefes». Se fue, sus tacones chasqueando en el suelo de mármol. Roy se quedó solo en la mesa. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Jill. Lo abrió. Una captura de pantalla de un extracto bancario y una breve leyenda. «Espero que lo estés pasando bien». En la habitación del hotel, Roy abrió el portátil. El sistema de banca online era lento. Internet no era tan rápido aquí en la isla como en casa. Los números aparecieron por fin en la pantalla. Implacables, despiadados. En la cuenta quedaban 2.800.000 de los 3 millones. 200.000 se habían disuelto en facturas de restaurantes, la suite, regalos para Silvia. La maleta de Silvia desapareció de la suite. No se despidió. Lo único que quedó sobre la mesa fue una servilleta arrugada con la huella de un pintalabios. El teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, uno tras otro. Roy no contestó. Abrió el correo. Docenas de mensajes sin leer. En el asunto de cada uno figuraba la palabra «Pisiacio». El primero en llamar era Ted, el director general. Esa fue la llamada que cogió Roy. «¿Dónde estás?». «De vacaciones». «¿Qué demonios son vacaciones? Nos falta dinero de nuestra cuenta. 3 millones. ¿Sabes algo de eso?». Roy no dijo nada. Las olas golpeaban la ventana y las gaviotas cantaban. «Si no devuelves el dinero mañana, denunciaré a la policía». Un clic y silencio. Roy abrió otro navegador y empezó a buscar vuelos. El más próximo salía dentro de 6 horas con escala en Los Ángeles. Llamaron a la puerta. La asistenta traía toallas limpias. Roy no abrió. Estaba revisando frenéticamente sus cuentas, personales, de ahorro, de inversión. Sumaba cifras, restaba, volvía a sumar. Tenía que encontrar los 200.000 que faltaban en alguna parte. Otra llamada, esta vez de Mark, del departamento jurídico. «Roy, ¿te das cuenta de que esto es un caso criminal? Malversación a gran escala. Te lo devolveré». «¿Cuándo?». «Pronto». Mark suspiró. «Tienes 24 horas. Entonces empezará la investigación oficial». Roy abrió el historial de transferencias bancarias. El dinero restante podía recuperarse, pero el proceso llevaría tiempo. Tiempo que no tenía. Apareció una nueva carta en el correo, del contable jefe. Una larga lista de reclamaciones, copias de documentos, amenazas de acudir a la justicia. El teléfono volvió a sonar. El número de Silvia. Roy contestó. «Estoy en el aeropuerto». Su voz sonaba tranquila, como de negocios. «El vuelo sale dentro de 2 horas». «Espera». «No, cariño». Era una historia preciosa, pero se había acabado. Quiso decir algo, pero ella ya se había desmayado. Llamaron de nuevo a la puerta, esta vez con más insistencia. Roy la abrió. El director del hotel estaba en el umbral. «Señor, tenemos problemas con su tarjeta de crédito. Por supuesto, los servicios de seguridad de los bancos ya han empezado a actuar. Yo me encargo. Me temo que tenemos que resolverlo ahora». Roy sacó otra tarjeta, una personal con poco saldo. El director se marchó,
dejándole a solas con los números en la pantalla del portátil. Una nueva carta, del cliente cuyo dinero había cogido. Exigía la devolución inmediata del anticipo y amenazaba con emprender acciones legales. Roy abrió la página web de la aerolínea. Reservó un billete para el próximo vuelo. El saldo de la tarjeta debería ser suficiente. Empezó a hacer la maleta mecánicamente, sin pensar. Jill llamó. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Lo sabías? ¿Sobre qué? ¿Que tienes las cuentas mezcladas? No, solo que te conozco bien. Se quedó en silencio, mirando la maleta abierta. Tengo que volver. Lo sé. Nos vemos en casa. En el taxi de camino al aeropuerto, trató de averiguar de dónde sacar los 200.000 que faltaban. ¿Vender el coche? ¿Hipotecar la casa? ¿Pedir un préstamo? El teléfono no paraba de sonar. No contestó. No tenía tiempo. Tenía que coger un vuelo. En el aeropuerto, vio a Silvia en el mostrador de facturación. Fingió no darse cuenta. Ella también se dio la vuelta. Roy estuvo sentado en la sala de espera de Ted durante más de 3 horas. Durante ese tiempo se cruzó con abogados, contables, jefes de departamento, todos con carpetas, todos con prisa. Nadie le saludó. Miró las nuevas persianas de las ventanas. Antes tenían unas simples cortinas. La empresa estaba creciendo, cambiando. Ahora era un mundo diferente, al que él ya no pertenecía. Roy se miró las manos bronceadas por el sol hawaiano. Los caros gemelos que había comprado antes de marcharse se los había dejado en la habitación del hotel. Ahora le parecía ridículo, como todo su intento de empezar una nueva vida. La recepcionista no le ofreció café. Hacía como si él no existiera. Tecleaba algo, contestaba al teléfono, clasificaba papeles. Siempre le sonreía, le preguntaba por su familia. De la calle llegaba el ruido de las obras. Estaban construyendo un nuevo edificio. Su proyecto, su idea. Ahora lo terminarían otros. En la oficina, junto a la ventana del fondo, estaba sentado el nuevo capataz, un tipo joven con un traje caro. Estaba explicando algo con entusiasmo a los contratistas, agitando las manos. El propio Roy había empezado una vez de la misma manera. Por fin se abrió la puerta del despacho. Adelante. Ted estaba sentado en su mesa, con los papeles delante. Roy reconoció su firma en los formularios bancarios. Sobre el escritorio había una nueva fotografía de Ted y su esposa en algún balneario. Antes había una foto de una obra en construcción. Siéntate. La oficina estaba sofocada. Ted no encendió el aire acondicionado. Ahorraba electricidad incluso con este calor. Al otro lado de la ventana, una grúa de construcción zumbaba afanosamente, levantando otro lote de materiales. 2.800.000 devueltos a la cuenta. Ted dio unos golpecitos con el dedo en los papeles. ¿Dónde está el resto? Gastado. ¿En qué? En el hotel, restaurantes, entretenimiento. En el pasillo, alguien hablaba en voz alta por teléfono. Estaban discutiendo un nuevo proyecto, nombrando sumas con 6 ceros. Un día normal de trabajo en una gran empresa. Ted le miró, sin pestañear. Ha merecido la pena. Roy guardó silencio. Por la ventana pasaba un camión de arena levantando polvo. En algún lugar del piso de arriba se estaba encendiendo un taladro. La oficina nunca dejaba de renovarse. Esto es lo que podemos hacer. Ted se reclinó en su silla. Escribes una carta de dimisión. Vendes todo lo que tienes y recuperas el resto del dinero. No presentamos una denuncia policial. El reloj de la pared hacía tic-tac, un viejo reloj mecánico. Ted nunca lo cambiaba, a pesar de que todo el mundo se había pasado a los electrónicos hacía tiempo. Decía que le ayudaba a concentrarse. ¿Y si no podemos recuperar la cantidad total? Funcionará. Tienes una casa, un coche, facturas y clientes que están muy interesados en recuperar su dinero. El sol golpeaba a través de la ventana, dejando distintas rayas en el suelo. En una de ellas las motas de polvo bailaban como la nieve en una bola de Navidad.
Ted sacó unos papeles del cajón de su escritorio y se los acercó a Roy. La solicitud está lista. Fírmala. El bolígrafo pesaba mucho. Se lo habían regalado los clientes las navidades pasadas. Roy recordó cómo todo el departamento había elegido regalos para la dirección. El teléfono sonó en el escritorio. Ted contestó, hablando brevemente de algún proyecto. Se oyeron risas en el auricular. Alguien bromeaba. Un día de trabajo normal, conversaciones normales. «Tienes una semana», dijo, colgando. Entonces empezamos a actuar de forma diferente. No había nadie en la recepción, al final de la jornada laboral. Solo la señora de la limpieza limpiaba los mostradores y tarareaba algo para sí misma. Saludó con la cabeza a Roy, la única persona en todo el día que se percató de su presencia. El ascensor descendió lentamente, deteniéndose en cada planta. La gente entraba con carpetas y ordenadores portátiles, discutiendo los planes para la noche. En la planta baja, el guardia de seguridad comprobó su pase, por última vez. En casa, Jill le estaba esperando. Estaba sentada en la cocina con una taza de té frío delante. Sobre la mesa había un periódico con anuncios inmobiliarios. Algunas de las ofertas estaban marcadas con lápiz. ¿Cómo iba? Hay que devolver 200,000. Ella asintió. ¿Y cómo vas a hacerlo? Venderé el coche. Pediré un préstamo. Todavía había una foto de ellos juntos colgada en la nevera, de las vacaciones del año pasado. Sonreían a la cámara cogidos de la mano frente al océano. Otro océano, otra vida. ¿Y el hogar? Este es nuestro hogar juntos. No puedo... Sí puedes. Se levantó y se sirvió un té recién hecho. En la mesa apareció otro periódico con anuncios, ahora de pisos de alquiler. Es mejor que la cárcel. Pasaron la tarde en silencio, cada uno en su rincón de la gran casa que pronto sería de un extraño. Jill leía un libro. Roy navegaba por páginas web de venta de coches. Al día siguiente empezaron las llamadas de los agentes inmobiliarios. Jill anunció la casa ella misma. Sabía que él no se atrevería. Realizó visitas metódicamente, negoció precios y regateó con los compradores. El coche se compró rápidamente, un todoterreno casi nuevo, a buen precio. Fue suficiente para saldar parte de la deuda. Roy cogió el autobús, algo inusual, pero económico. El banco le denegó el préstamo, demasiado riesgo. Recorrió varios bancos más, pero la historia era la misma. En el último, el director le reconoció. Habían jugado juntos al golf hacía un par de meses. Fingió no darse cuenta. Jill empaquetaba cajas en silencio. Había encontrado un piso pequeño no muy lejos del teatro. Podría ir andando. Una habitación en el 5º piso, con vistas al muro de ladrillo del edificio vecino. Pero era un lugar donde vivir, un techo sobre su cabeza, un nuevo comienzo. La casa se vendió en 15 días, rápidamente por debajo del valor de mercado, pero fue suficiente para saldar la deuda. Los nuevos propietarios, una pareja joven con un hijo, planeaban renovarla. Toda su vida pasada iba a desaparecer bajo una capa de pintura nueva. Ted volvió a llamarle para que recogiera su carta de dimisión y firmara los últimos papeles. Ya había un nuevo escritorio en el despacho, moderno, de cristal. El pasado se desvanecía rápidamente. No intentes conseguir trabajo en ninguna otra empresa de construcción, le dijo para despedirse. Conozco a todo el mundo en esta ciudad. Roy se encontró con Silvia en el pasillo. Había venido a hablar de su nuevo proyecto. Lo miró y pasó a su lado. Llevaba el vestido y los zapatos nuevos que él le había regalado. Jill no pidió el divorcio. Dijo que más tarde, cuando las cosas se hubieran calmado, le ayudó a buscar trabajo, recopilando anuncios, llamando a conocidos. Por las tardes, se sentaban en la cocina del nuevo piso a mirar las vacantes. El pequeño piso estaba abarrotado de cajas. Dormían en un colchón inflable, aún no habían comprado una cama. Por la noche, Roy se quedaba despierto escuchando el ruido de la calle al otro lado de la ventana.
En algún lugar sonaban los coches, ladraban los perros, la pizzería nocturna de la planta baja tenía vida propia. Un mes después encontró trabajo, un simple capataz en una pequeña obra. El sueldo era 3 veces inferior al anterior, sin perspectivas de crecimiento. Pero era un trabajo, la oportunidad de levantarse por la mañana, de ponerse la ropa de trabajo, de sentirse necesario. Jill siguió trabajando en el teatro. Ahora volvía a casa todas las noches. Se sentía menos sola en el pequeño piso. Preparaba la cena, hablaba de nuevas producciones, planeaba el vestuario. Los viejos amigos dejaron de llamarla. Solo Marta venía de vez en cuando, traía una tarta y se sentaba con Jill en la cocina. Hablaban del teatro, del tiempo, de nuevas recetas, de todo menos del pasado. Los fines de semana ordenaban las cajas y decidían qué conservar y qué vender. 23 años de vida en común cabían en cajas de cartón. Fotografías antiguas, recuerdos de sus viajes, regalos que se hacían el uno al otro, todo ello parecía ahora innecesario. Ted cumplió su palabra. Nadie presentó una denuncia policial. Pero en el negocio de la construcción, todo el mundo conoce a todo el mundo. Roy se había vuelto revoltoso, un hombre al que no se podía confiar los grandes proyectos ni el dinero de los demás. A veces, de camino al trabajo, pasaba por delante de una casa antigua. Los nuevos propietarios ya habían hecho reparaciones y habían puesto otra valla. Había luces en las ventanas y bicicletas de niños en la entrada. Su vida pasada se borraba como una huella en la arena. Jill le buscó un terapeuta. Él no quiso ir. Dijo que podía arreglársela solo. Ella no insistió, solo puso la tarjeta sobre la mesa de la cocina. La tarjeta permaneció allí, un recordatorio silencioso de las decisiones que él no había tomado. Por la noche soñaba con el océano, turquesa, cálido, infinito. Se despertaba sudando, sin saber dónde estaba. En esos momentos, Jill le ponía la mano en el hombro, en silencio, sin preguntar. En el buzón había cartas ocasionales de bancos, ofertas de crédito, nuevas tarjetas. Las tiraba sin leerlas. Su vida pasada intentaba volver, pero ya conocía el valor del dinero fácil. Jill empezó a tomar cursos de repaso, aprendiendo nuevas técnicas para hacer trajes. Decía que nunca era tarde para empezar algo nuevo. Por las tardes se sentaba ante su máquina de coser, creando algo propio, pequeñas victorias en su nueva vida. Su pequeño piso olía a pintura fresca. Habían hecho las reparaciones ellos mismos, ahorrando dinero en mano de obra. Había quedado bien, aunque no como la antigua casa. Pero cada pared, cada rincón era el resultado de su trabajo común. Por las tardes, a veces paseaban por el barrio, explorando nuevos lugares, acostumbrándose a una vida diferente. Hablaban de cosas sencillas, el tiempo, el trabajo, los planes para el fin de semana. Construían una nueva vida ladrillo a ladrillo, día a día. Roy estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin estatus, sin dinero, sin ambiciones. Cada mañana se levantaba a las 6, viajaba a la obra en transporte público y trabajaba hasta la noche. Había algo tranquilizador en esta sencilla rutina, como si la vida se pusiera por fin en su sitio. Jill le miraba de otra manera, sin la misma admiración, pero también sin desprecio. Le miraba como si le conociera de toda la vida. Había comprensión en su mirada. Ella también estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Era otoño en la ciudad. Las hojas amarilleaban, los días se hacían más cortos. En su pequeño balcón, Jill había plantado flores, flores sencillas, sin pretensiones. Florecieron contra todo pronóstico, recordándole que la vida continúa, pase lo que pase.